Hay algunas pruebas fundamentales que no han sido usadas frecuentemente en las distintas investigaciones. Yo creo que están entregadas en formato Excel. Voy a compartir algunas. Una de ellas es la probabilidad exacta de Fisher. Miren, este es un ejercicio tomado de un libro que está aquí en la parte inferior, la referencia, ¿no es cierto? Entonces él expone un trabajo en vacas con inseminación tradicional, inseminación profunda y el estado de las vacas de preñez o no preñez. Entonces tenemos estos datos. ¿Cuándo se debe usar la probabilidad exacta de Fisher? Es cuando en una tabla de contingencia, esta se denomina una tabla de contingencia, ¿no es cierto? Una organización en 2x2. Entonces estamos hablando tabla de contingencia de 2x2, puede ser 3x2, 4x2. En estas circunstancias, tenemos entonces que con inseminación profunda trabajan con 10 animales, y inseminación tradicional otros 10 animales, pero de los 10 animales con inseminación profunda, 9 están preñadas, una no preñada. Con inseminación tradicional, de los 10 animales, 4 están preñadas y 6 no preñadas. Claro, finalmente, ¿qué es lo que necesito averiguar? Si el método de inseminación, ahí yo diría, sí tiene validez, pero pongámoslo en términos estadísticos. También aquí está calculado paso a paso, no le he ocultado, está puesto para que ustedes vean el procedimiento. Siempre decimos que esta de aquí es la celda A. Celda A mayúscula. Es la nomenclatura que se utiliza para identificar las celdas, ¿no? Claro, yo puedo utilizar otra codificación, pero yo necesito tener claridad. En cambio, si esto es A y esto es B, entonces esto es A más B. Si esto es C y esto es D, entonces esto es C más D. Y aquí, si yo sumo estas dos, entonces sería A más C. Si yo sumo estas de aquí, sería B más D. Y este es el N, 20 animales en total. A veces hay algunos trabajos en donde se queda en exponer el porcentaje, ¿no es cierto? El 45% de las vacas con inseminación profunda, de las 20, quedaron preñadas, ¿no? Eso es lo que podría yo explicar en porcentaje, pero para el análisis de Fisher no necesito el valor porcentual, sino necesito solamente el resultado. ¿Qué es lo que digo yo aquí como nivel de significación? Nivel de significación es una decisión del investigador y expresa el riesgo de equivocarse y se predefine al planear el experimento. Alfa 5%, el riesgo de equivocarse equivale a 95% de confianza. Esto hemos venido insistentemente manejando, ¿no?
La probabilidad exacta de Fisher o prueba de Fisher permite obtener directamente el valor P. Hipótesis. Si el valor P de Fisher es mayor que el alfa fijado, se acepta H0, se acepta la hipótesis nula. La respuesta observada no depende del factor en estudio. Si el valor P, aquí está, hay un error. Es menor que el alfa, se acepta H1. La respuesta observada sí depende del factor en estudio. A veces las fórmulas que aparecen en los libros nos asustan. Esta es la fórmula del cálculo de la probabilidad exacta de Fisher. Nos asustan, digo, pero tienen mucho sentido. ¿Qué es A más B? ¿Qué es C más D? ¿Qué es A más C? ¿Qué es B más D? ¿Qué es A, B, C, D? ¿Y qué es N? Veamos entonces el cuadro. Esto es el A. El valor que está en esa celda es A. El valor que en esta celda es B. Por lo tanto, esto es A más B. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí están los valores, hay que entender. ¿Y qué quiere decir entonces la fórmula? A más B factorial multiplicado por C más D factorial, todo es factorial. Y como ustedes conocen, el factorial, vamos a poner aquí un ejercicio, el 5 factorial. El 5 factorial lo representamos de esta manera, ¿no? 5 factorial. 5 factorial sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Ese es el factorial. Eso significa el factorial, ¿no es cierto? No puedo multiplicar por 0 porque dice la regla que todo valor multiplicado por 0 es 0. No, pues entonces hasta 1. Por lo tanto, el factorial de 5 es 120. Hay un dato muy importante. ¿Cuándo debo aplicar la probabilidad exacta de Fisher? Cuando los valores son tan pequeños, son muy pequeños. En este caso, 1. Inclusive puede ser 0, dice la regla, ¿no? Inclusive puede ser 0. Porque el factorial de 0 es 1. La regla dice que el factorial de 0 es 1. Esta misma tabla de contingencia puedo usar para las pruebas de chi cuadrado, pero ¿cuándo debo usar chi cuadrado? Las celdas deben tener por lo menos el valor de 5. Cuando tengo un valor en la celda menor que 5, no aplica la probabilidad, perdón, la prueba de chi cuadrado. Entonces aquí hay 0. Perdón, aquí hay 1. Puede ser 0 inclusive. Y aquí todo está calculado. Vean ustedes, ¿qué dice todo este valor del numerador y todo el denominador? Vean acá. Aquí está el producto de cada uno de los factoriales indicados en la parte superior y abajo los factoriales de la parte inferior. Entonces acá están calculados los factoriales. Esto se utiliza para datos pequeños, ¿no? Donde es una técnica no paramétrica esta. 10, esto es 10, ¿no? Esto es 10. Vean ustedes, aquí está A, B. Claro, pude haberle también usado los valores de acá de la celda. 10 factorial. Entonces en el Excel digo igual fact
y le pongo el valor numérico. Le voy a borrar, ¿no? Vean. Entonces digo, igual factorial de el valor que esté aquí en la celda. Claro, me falta, ¿qué cosa? Me falta hacer la suma. Dice la suma de A más B. Factorial de 10. Factorial de 10. Eso significa que no necesariamente aquí pueden ser los valores que cuadren 10, 10. Puede aquí 9 y 1 ser 10 y acá puede haber 2 y 5, 7. Este valor podría variar, ¿no es cierto? Factorial de A más C, el factorial de B más D, el factorial de 20. Entonces, imagínense ustedes que 1.000.000 significa 1 y 6 ceros, ¿no es cierto? 1 y 6 ceros. En la notación científica sería 1 por 10 a la 6. El 20 significa 2,4329 por 10 a la 18. Por eso es que no se recomienda para valores muy altos, ¿no? Sino es para muestras pequeñas. Esto también lo puedo representar gráficamente y aquí está de manera automática. Expresado en número y aquí expresado en %. Aquí está listo para hacer un informe técnico, listo para escribir un artículo científico inclusive. Hasta las figuras están realizando. Y automáticamente yo cambio aquí un valor, voy a cambiar, vean, automáticamente me cambia todo, ¿no? Entonces, aquí tengo los valores del numerador, vean. Los valores del numerador, dice el producto de cada uno de esos factores, el denominador y el cálculo de la probabilidad exacta de Fisher. Dice es 0,02709, que convertido a porcentaje significa 2,71%. Entonces, ustedes saben la nomenclatura, si fuera mayor que el valor de P, fuera mayor que 0,05, debería ser no significativo. Entre 5 y 1%, un asterisco, y menos del 1%, dos asteriscos. P, estos son los elementos que yo tengo que tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta, esto es lo que tengo que... ¿Cuál es la decisión entonces? ¿Cuál es la decisión entonces? P es menor que el 5%, pero mayor que el 1%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la decisión estadística? Yo solamente le copio lo que está acá arriba. En la regla de decisión. Esto de aquí. Esto le copiaría, ¿no es cierto? Esta sería la decisión. O sea, así yo no me pierdo. ¿Qué valor es menor que el alfa, el 5%? Se acepta H1. La respuesta observada sí depende del factor de estudio. La preñez sí depende
Sí depende del tipo de inseminación. Esto es la decisión, ¿no? Aquí está y todo esto inclusive está ya puesto vínculos, ¿no? Todo está calculado. Entonces vamos a suponer nomás un dato acá que esto vamos a suponer que sea 5 y 5. En ese caso, ¿qué ocurrió? Que no es significativo, P resultó 31 y automáticamente me indica, claro, yo tengo que cambiar esto, ¿no? Es otra decisión. Eso le puse solo como ejercicio. Y aquí hay una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto también es tomado de un libro. Hay otros problemas. Este también es tomado de otro libro, ¿no es cierto? Un ejercicio en donde dice, ¿hay relación entre el género y la obesidad? Entonces, quiero destacar, tabla de contingencia 2x2. Tabla de contingencia 2x2. Comparo y decido. Miren este trabajo es muy importante, donde utilizan la probabilidad de Fisher para calificar la calidad de los experimentos. Aquí está. Relación de la eficiencia del diseño experimental en la calidad de los experimentos de caña de azúcar. Es de la revista Chapingo. Miren, este análisis muy importante, ¿no? La calidad de los experimentos. Analizan 2 experimentos, analizan y publican estos resultados, esto diríamos es trabajo de una publicación científica. Entonces, eso es una de las pruebas fundamentales, muy básicas, que también está esta prueba con este diseño en la plataforma. El otro es la prueba de G cuadrado. Un poquito, yo puedo analizar tablas de 2x2 u otras. A mí me parece muy importante este ejercicio porque nos ayuda a entender lo que es el valor observado y esperado. Dice, en una pista circular de carrera de caballos hay 8 postas, 8 carriles. Un grupo de aficionados desea conocer si la posición en la posta de carreras tiene influencia en los triunfos. ¿Cuál sería la hipótesis nula? El observado igual que el esperado. La posición en la pista no influye en los triunfos. ¿Cuál sería lo otro? La posición en la pista sí influye en los triunfos. Claro, no podemos nosotros jugar a la adivinanza, ¿no? Tomamos datos. La regla de decisión. Si chi cuadrado calculado es mayor que la chi cuadrado teórica, ese valor teórico está dado en la tabla o calculado en Excel. Si es mayor, se rechaza H0. La posición en la pista sí influye en los triunfos. O la otra regla sería, si chi cuadrado calculada es menor que la chi cuadrada de tabla, se acepta H0. La posición no influye en los triunfos. La fórmula
básica de chi cuadrado es observado menos esperado al cuadrado dividido para esperado. Es muy simple esto, ¿no? Entonces analizan, toman un dato histórico de 144 carreras de caballos y resulta que en la posición 1 hay 29 triunfos, en la posición 2, 19, en la 3, 18 y así sucesivamente. Suman 144 carreras. 144 carreras. ¿Cuál sería lo esperado para decir no hay influencia de la posición? Sería un octavo, ¿no? El 1/8, son 8 carriles, 144 dividido para 8. 18. Cada uno debería tener 18 triunfos para decir no hay efecto de la posición en el triunfo. Vea, usted es un apostador, entonces, ¿qué decisión toma? Le calculo chi cuadrado. Chi cuadrado dice observado menos esperado elevado al cuadrado dividido para esperado. Ahí está el cálculo de chi cuadrado. La suma es 16,33. Miren, entonces, esto es el chi cuadrado. La suma de las diferencias entre el observado y el esperado elevado al cuadrado sobre el esperado. La fórmula, ¿no? La fórmula. Es importante para buscar en la tabla, no para otra cosa, el número de grados de libertad. El número de grados de libertad es columna menos 1 multiplicado por hileras menos 1. Ahí está puesto automáticamente. Los valores del nivel de significación al 5%, al 1%. Esto yo puedo ponerle también en porcentaje. Digo, voy al formato de celdas, expréseme en porcentaje. ¿5%, 1%? Voy a los valores de tabla o voy a calcular con Excel y entonces chi cuadrado calculado dice 16,33 que está ahí. Está copiado, ¿no? Y el valor de tabla yo le calculo de manera directa con la función que dice prueba.chi.inversa de, me pide dos datos, la probabilidad, que es el nivel de alfa, y los grados de libertad. Por eso decía, o para la tabla o para el cálculo del valor crítico, entonces necesito los grados de libertad. 5%, 1%. Cuando tienen dudas de la aplicación de la fórmula, se vienen aquí a función, ¿no? Aquí le dice, vea, probabilidad es una probabilidad asociada con la distribución chi cuadrado, un valor entre 0 y 1 inclusive. Claro. Yo aquí le estoy poniendo, dice, es D24, D24, vean ustedes, D24. Esto es para el 1%, estoy marcando el 1%, D24. Grados de libertad también es el número que está determinado por columnas menos 1 multiplicado por hileras menos 1. Entonces, es fácil comprender que 16 es mayor que 14, pero menor que 18, y eso significa un asterisco. Esto está también automático. También está diseñado para tener una respuesta automática, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo puedo también calcular directamente la prueba de chi en Excel. Vean ustedes. ¿Cómo le calculo directamente la prueba de chi? Está acá
solamente para que se visibilice, ¿no? Solo para visibilizar. Digo directo, prueba de chi, prueba de chi. ¿Qué parámetros me pide? Voy a función. Rango real, que sería lo que corresponde a mis valores tomados históricamente de los triunfos, ¿no? De los 144 triunfos, ¿qué pasó con las pistas? Y el esperado, que en este caso es 18 para cada una. Vean. El observado y el esperado. El observado, 1, 29, 2, 19, 3, 18, 4, 25 y así sucesivamente. Y el esperado, todos deberían tener 18. ¿Hay concordancia o no hay concordancia? ¿Depende o no depende la posición? Entonces aquí dice, si yo tuviera que tomar una decisión, yo solo podría tomar una confianza, con una confianza sería del 100 menos 2,92, aproximadamente el 98%, ¿no? El 98%. Este ejercicio me parece muy adecuado para comprender esto de aquí. Este valor es mayor que 14, pero menor que 18. Es decir, yo tengo la posibilidad de aceptar con una confianza que varía. En este caso yo conozco exactamente, es 98%, no redondeado. Entonces, el valor observado es distinto de lo esperado. La posición en la pista sí influye en los triunfos. Entonces, ustedes que son apostadores, los que son apostadores, entonces tienen la posibilidad de hacer un análisis estadístico, ¿no es cierto? Y tener confianza también. Pero aquí hay otras más interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, este es en el libro que estoy compartiendo de bioestadística de Di Rienzo y colaboradores. Di Rienzo es parte del grupo de autores del Infostat. Entonces tiene aquí un ejercicio que creo que puede ser de su directo interés, ¿no? Dice, se desea conocer si la proporción de pulgones muertos después de ser tratados con distintas dosis de un insecticida es la misma o no. Para ello se toman 3 muestras aleatorias de 100 pulgones cada una y se les asigna al azar a los tratamientos consistentes en aplicaciones del insecticida en dosis de 20, 40 y 80 partes por millón. La redacción es exactamente de lo que está en el libro. El libro está referenciado, no está aquí la referencia, pero está en el... Está citado en la literatura, el ejercicio está desarrollado en el resumen que estoy exponiendo, ¿no? Observado igual que el esperado. Observado distinto del esperado sería la hipótesis. La regla de decisión. Si chi cuadrado calculado es mayor que la teórica, se rechaza H0. Cuando rechazo H0, estoy aceptando la hipótesis alternativa, aceptando H1. Si chi cuadrado calculado es menor que la teórica, se acepta H0. Esto estoy tratando de estandarizar entre los distintos modelos, ¿no es cierto? ¿Cómo empiezo indicando? Tradicionalmente se dice, si chi cuadrado calculado es mayor que la teórica, se rechaza H0. Así está escrito en los libros. Y si chi cuadrado calculado es menor que la teórica, se acepta H0. Así está en los libros también. Entonces,
yo estoy tratando de incorporar cuándo es que acepto la hipótesis nula. Entonces, si rechazo H0, acepto la hipótesis nula. Veamos entonces. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Aquí está el libro de D'Irienzo que está, creo, compartido. Página 288 está el ejercicio, ¿no? La tabla. La tabla de contingencia, en este caso 3×2. Tres por dos. Estos es los datos que toma D'Irienzo, ¿no? Estos de aquí. Dice 100 pulgones con 20 partes por millón de insecticida y 32 muertos, 68 vivos. Bueno, con estos datos, ¿qué puedo concluir? ¿Hay efecto o no hay efecto del insecticida? Está desarrollado en detalle, grados de libertad, y entonces aquí tengo chi cuadrado calculado. Dice, está copiado de E29. ¿Dónde está E29? Aquí está, ¿no? Aquí está el cálculo. Aquí están los cálculos de chi cuadrado observado menos esperado elevado al cuadrado sobre esperado. Como ustedes se dan cuenta, esto hay una rutina, ¿no? Hay una rutina. Pero 75, este valor de aquí es mayor que los dos casos, por lo tanto, 2 asteriscos. Vean ustedes. 2 asteriscos. Aquí me faltaría decimales para ver qué nivel de confianza tengo, por lo tanto, tengo un altísimo nivel de confianza de que el insecticida sí tiene efectos sobre la mortalidad de los pulgones. Observado es distinto al esperado, así de simple puede ser la decisión. Así de simple puede ser la decisión. También yo puedo hacerle de manera directa en la prueba chi. Aquí, ¿no? Aquí. Vamos a poner igual prueba chi. Aquí está prueba chi. Rango real, lo observado. Punto y coma, rango esperado, el valor esperado. Cierro paréntesis y no me pide más. Ahí está. Y enter. Vean ustedes. 3.27, 3.28 por 10 a la 17. O sea, aquí hay efecto del insecticida con una confianza muy alta, ¿no es cierto? Así quisiera que sea la confianza en las vacunas contra el COVID. Otro ejercicio muy interesante es sobre la teoría mendeliana. Esto aplica directamente al trabajo de los agrónomos. Este trabajo es también tomado de, déjenme ver si está la referencia de Gregorio Mendel, no está, pero es de Mendel. Entonces, dice, voy a hacer el cruzamiento de individuos que tienen flor púrpura, cuyos gametos son dominantes, A mayúscula, y cruzo con plantas que tienen flor blanca y son recesivos, A minúscula, por lo tanto, dice, yo tengo una flor púrpura, vamos a poner aquí, no hay dominancia, voy a analizar esta, ¿no? AA en F1, ¿qué ocurre con la segunda descendencia luego de la autofecundación?
Entonces, flor púrpura, un cuarto, flor blanca, otro cuarto. No, esto tiene que ser flor blanca, un ratito. Sí, flor púrpura, claro, la dominante flor púrpura. 3/4 de flor púrpura porque es dominante, ¿no es cierto? Y aquí tengo la 1/4 parte, es decir, el 25% de flores blancas. Bueno, esto es la parte de la teoría genética, pero ¿qué es lo que hago yo? Mi chi cuadrado. Primero mis datos. Tengo 250 flores evaluadas. De las 250 flores hay 200 con flor púrpura y 50 con flores blancas. 250 en total. De acuerdo a la teoría mendeliana, las 3/4 partes deberían ser púrpuras, ¿no es cierto? Y la 1/4 parte blancas. Yo podría hacer otro cálculo, ¿no? Ahí 3/4 más 1/4. En teoría, el observado, pero lo esperado, debería usarle sin decimales como están en efecto ahí. Deberían haber 188 púrpuras y 63 blancas. Eso es lo real, pues, ¿no? Eso es lo... no, lo observado está arriba, lo esperado, lo teórico sería 188 y 63. Entonces, ¿corresponde o no corresponde el 188 a 3/4? Estadísticamente, ¿corresponde o no corresponde? Eso sería, ¿hay concordancia o no hay concordancia? Entonces le calculo el chi, ven ustedes, observado menos esperado elevado al cuadrado sobre esperado está hecho en fórmula, ¿no? La suma, o sea, el valor de chi es 3,472. 472. Hipótesis estadística, observado igual al esperado. Hipótesis alternativa, observado distinto de lo esperado. Si observado es igual que lo esperado, entonces hay concordancia entre lo observado y lo esperado. Y si es diferente, entonces no hay concordancia. Eso es según la teoría mendeliana, inclusive los conceptos que él utiliza. Si chi cuadrado calculado es mayor que la teórica, yo tengo que rechazar H0. Y si resulta que chi cuadrado es menor que la teórica, yo tengo que aceptar H0. La fórmula. Entonces tengo observado 250 en total. Distribuido 200 flor púrpura, 50 flor blanca. En lo esperado es 188 y 63. Entonces, ¿hay concordancia o no hay concordancia? Eso es el... Claro, yo ya con confianza en las decisiones puedo pasar directo a hacer la prueba chi, ¿no? Prueba chi directamente. Digo, valor observado es esto. Mi valor esperado es esto. Y entonces yo tengo aquí directo, es 0,067, que redondeado sería 0,68, y esto puesto en porcentaje, me voy acá a la celda, pongo, indíqueme en porcentaje, acepto, y entonces equivale a 6, quiero manejar un decimal, 6,8%. Claro,
eso está arriba del 5%, entonces no debería haber diferencias, entonces debería haber concordancia y eso verificamos abajo, ¿no? Alfa, valor crítico, vean ustedes, el calculado es menor que, por lo tanto, aquí está también puesto ya en fórmula, observado igual que el esperado. Aquí está repetido el análisis de arriba, por lo tanto aquí también está tomada la decisión, no hay diferencia, por lo tanto hay concordancia. Aquí la decisión también está puesto ya en términos de decisión en base de la lógica, ¿no? Es funciones lógicas, observado igual que el esperado. Si hay concordancia, ojo, concordancia, observado igual que el esperado. No digo hay diferencia, no, esto no se trata de las diferencias, se trata de un análisis de concordancia. Aquí también hay otro para dos caracteres, para dos caracteres. Aquí hay un trabajo de cacao. Ustedes para utilizar cualquiera de estos modelos lo que hacen es, para su trabajo, ¿no? Le cogen, dice, a mí me interesa el de 2×2 o este de aquí. Y lo que hacen es duplicar la hoja, ¿no? Duplicar la hoja. Supongamos que les interesa hacer un estudio parecido al de D'Arienzo. Agarran, copian en una hoja aparte, aquí dice D'Arienzo 2 y le cambian el nombre, ¿no es cierto? Entonces digo ejercicio 1. Y le reemplazan los conceptos, las definiciones del problema. Entonces, ahí están algunas herramientas para el análisis. Realmente están diseñadas, decía, herramientas en Excel para una buena cantidad de pruebas estadísticas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Avanzamos? Sí, doctor. Ok. Varias técnicas del análisis multivariado también se consideran por muchos autores contemporáneos como parte de la estadística descriptiva, ¿no es cierto? Y esas herramientas multivariadas pueden estar tanto en la estadística descriptiva propiamente, cuanto en el análisis correlacional, y algunas, como la regresión múltiple, estarían en los modelos predictivos, en la investigación predictiva. Entonces, uno tiene que ir viendo las herramientas, a qué nivel corresponde, cuál es, diríamos, la connotación de mi base de datos, cómo le puedo sacar el máximo provecho a mis datos. Entonces hay que tener muy en cuenta esto para aprovechar la información de mis bases de datos. Una de las prácticas muy importantes es, por ejemplo, el análisis de correspondencias que voy a exponer en este momento. El análisis de correspondencias, por ejemplo, dice, es una técnica de la estadística descriptiva que se basa en el análisis de tablas de contingencia con
Conceptualmente es similar al análisis de componentes principales, con la diferencia de que en el análisis de correspondencia los datos se escalan de modo que filas y columnas se tratan de un modo equivalente. Entonces veamos aquí con un ejercicio. Este es un ejercicio por el problema que aborda, me pareció muy importante. Dice, hay correspondencia entre el color del cabello y el color de los ojos en una población. Estamos hablando de una población humana, ¿no? Hay correspondencia y entonces hay una serie de datos. Una cantidad muy grande de datos. Y quiero que noten esto. 5.324 datos. Esto pueden hacer solamente los centros de salud que tienen visitas grandes, ¿no? Y muy importante. Color de los ojos y rubio, 688 casos de 5.324 y así sucesivamente. Tengan en cuenta que mientras hay más datos, tenemos mucho más certeza. Esta es mi base de datos, como ustedes ven, las columnas y filas, y esta mi tabla de contingencia, resumido, color de cabello por un lado y color de los ojos por otro lado. Estoy utilizando este ejercicio, pero ustedes saben que pueden aplicar a cualquier ámbito, ¿no? De hecho, hay otro ejercicio que vamos a analizar. Vean cómo se distribuye. Ojos claros, pelo rubio, 688 casos, que está acá arriba, ¿no? Claro, yo puedo transformar a porcentaje. Puedo transformar a porcentaje y entonces voy determinando los valores porcentuales. Por filas o por columnas. Por filas o por columnas. Entonces, pelo rubio, ojos claros, 43,54%. Sigo analizando. Pelirrojo con ojos claros, 7,34%, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Claro, también aquí hay la prueba de chi cuadrado, por eso tenía que darles el concepto de chi cuadrado, ¿no es cierto? Valor observado menos esperado, todo elevado al cuadrado sobre esperado. Le aplican la prueba de chi cuadrado, ¿con qué datos? Con estos datos de aquí, con estos de aquí. ¿Cómo hago el valor? Aquí está el valor observado. ¿Cómo haría el cálculo del valor esperado? Tendría que hacer un cálculo de cuál sería el valor esperado. Luego hacemos un ejercicio del cálculo por celda. Pero el valor de chi cuadrado me va dando ahí también un total. Vean ustedes, el total me da también los valores de componentes principales. Recuerden que dice es similar. Esto es solamente una ilustración de lo que se puede hacer, y este es el gráfico del resultado. Esto es el gráfico del resultado. Claro, aquí le falta un poquito de estética a esta figura, ¿no es cierto? Hay que buscar la estética, no captura simple de pantalla, ¿no? Realmente hacer capturas de pantalla y pegar en una hoja de PowerPoint o en una hoja de Word, finalmente se puede hacer, pero mejor darle un acabado. ¿Qué es lo que dice este análisis? Dice, los que tienen color de cabello castaño tienen ojos también castaños. Esa es la identificación que ellos le pusieron, ¿no?
tienen mucha correspondencia, porque es el análisis de correspondencia. Los que tienen negro, los que tenemos pelo negro y ojos negros, somos únicos, estamos acá, vean. Los que tienen un poquito, ¿cómo se llama? Oscuro, pero no llegan al negro, con ojos y pelo, forman otro grupo. Pero acá, otro grupo completamente distinto, los pelirrojos y los rubios, siempre están asociados con ojos azules, con ojos verdes, ¿no? Vean. Claro, aquí nos está dando estadísticamente. Recuerden que estoy usando prueba de chi cuadrado, utilizando todas esas herramientas, ¿no es cierto? Análisis de correspondencias. A mí me pareció muy interesante también esta otra aplicación. ¿Cómo está la relación entre las ciudades más pobladas del Ecuador y el empleo prevalente? Entonces, datos de empleo por ciudades. Quito, Manta, Quevedo. Quito, Manta, Quevedo, Cuenca. Quito, Manta, Quevedo, Cuenca. Quito, Manta, Quevedo, Cuenca. El estudio es realizado en 4 ciudades, también en una población muy grande, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes el ejercicio, ¿no? En comercio, en Quito, se dedican 688 personas, y así sucesivamente está la distribución, los que se dedican a la agricultura, los que se dedican a servicios, los desempleados que hay por ciudades, lo mismo, ¿no es cierto? El cálculo relativo de frecuencias relativas, por eso es importante empezar siempre por la comprensión del análisis de frecuencias absolutas y relativas. El cálculo de chi cuadrado, la parte de componentes principales y el resultado. Finalmente, como los sobreestadísticos nos dan el cálculo de manera directa, nos dan este resultado. En Quevedo prevalece la agricultura, en Cuenca los servicios, en Quito y en Manta la industria y el comercio. Los desempleados son un pequeño grupo aparte. ¿No es cierto? No es que los desempleados están asociados a ninguna de las ciudades, es un grupo completamente independiente. Este es un análisis de correspondencias. Necesitamos nosotros tener un análisis de frecuencias, de este tipo. Empleo por ciudades. Quito, Manta, Quevedo, Cuenca. ¿Cuáles son los empleos prevalentes? ¿Sí? Tengo un análisis de frecuencias. Puedo hacer un análisis en porcentaje. Claro, ahí habría que multiplicar por 100 para tener el porcentaje. La prueba de chi cuadrado para cada una de las celdas. Y el gráfico de resultado que me dice cómo está la correspondencia entre las principales ciudades del país con el empleo. Veamos el análisis de clúster. Este es el tipo de análisis que realmente tiene un enorme valor. Es muy utilizado para la tipificación de los sistemas de producción, para la caracterización fenotípica de distintos híbridos, de variedades, ¿no es cierto?, de distintos genotipos, para la caracterización de clones, para la evaluación sensorial
También yo utilizo y tengo inclusive algunas publicaciones con el uso del análisis de conglomerados jerárquicos en la calidad sensorial del café. Ojalá pueda un poco presentarles. Dice, clasifica los grupos de objetos o individuos por su similitud en base a mediciones de distancia. Cuando nosotros decimos mediciones de distancia, quería empezar indicando cómo es que se calculan las distancias. Bueno, ahí el paso, el proceso de análisis de conglomerados, cómo tiene que estar una base de datos. Este es solamente para indicar cómo debe estar la base de datos. Por ejemplo, tengo 10, 8, 10, 20, 50 fincas. ¿Qué variables tengo? Área total de la finca, superficie dedicada a la ganadería, en porcentaje de la superficie dedicada a la ganadería del total, ¿no es cierto? Tengo 20 hectáreas, el 60% está dedicado a la ganadería. ¿Esto qué significa? 12 hectáreas están dedicadas a la ganadería. Tengo, ¿cuántas vacas tengo? Tengo 15 animales. Ahí hay otras variables que utilizan los ganaderos: tasa de reposición, tasa de mortalidad, carga animal, índice de terneros comerciales, índice de litros de leche comerciales. Es decir, aquí tenemos nosotros las variables. Vean ustedes, finca, área, las distintas variables, cómo debo organizar mi base de datos. Y entonces yo, ¿cómo voy agrupando? ¿Cómo quiero representar la producción de leche en el eje de las X y el rendimiento de queso, el rendimiento quesero en el eje de las Y? Una forma de representar. Yo puedo tratar de graficar, ¿no es cierto? De hecho, grafico. Me parece muy importante cuando hacemos el análisis de la distancia euclidiana, porque dice, la distancia euclidiana no es otra cosa que la aplicación del teorema de Pitágoras. Eso es. Aquí está la distancia euclidea. Entonces tengo la distancia euclidea, dice, la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las observaciones con el dato siguiente elevado al cuadrado. Veamos aquí el ejercicio. Tengo una vaca. Vaca 1 me produce 225 litros de leche, la vaca 2 igual 225 litros de leche, tiene un rendimiento quesero de 10 y 15, y analicemos entonces qué ocurre con la distancia euclidiana. Dice, como voy a relacionar, vean ustedes, como voy a relacionar dos variables, producción de leche y rendimiento quesero, entonces dice, ¿cuál es la primera diferencia? La primera diferencia es 0, 225 menos 225, más el rendimiento quesero, 15 menos 10, pero cada uno de esos valores están elevados al cuadrado. La distancia euclidiana dice es igual a 5, aquí está calculado. Está en detalle. Es cómo le van calculando la distancia euclidiana. Pero también hay otras distancias, hay otras medidas que se utilizan como... Quedó fijado. La distancia Manhattan. La distancia Manhattan. Quiero que noten, esta distancia Manhattan no utiliza ni la raíz cuadrada ni los valores al cuadrado.
Entonces, dice la sumatoria, Manhattan es igual a la sumatoria de las diferencias, en este caso 225 menos 225 es 0, pues, ¿no es cierto? Más de la otra variable, 15 menos 10 es 5. Total, 5. Esa es la distancia a Manhattan. Entonces, a veces los nombres nos hacen tener miedo, ¿no es cierto? Digo, en el análisis estadístico, y esto de distancia a Manhattan, ¿cómo le calculan? No, es simple la aplicación. En algunos casos utilizan otro tipo de distancias, inclusive la tipificación de los datos. La tipificación de los datos. Hace un rato vimos nosotros lo que era la tipificación de los datos. Miren ustedes aquí. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es mi valor que voy a transformar? ¿Y cuál es mi desviación estándar? Ahí está la desviación estándar. Voy a hacer entonces la tipificación del rendimiento que es 0. Dice la tipificación del rendimiento que es 0 sería 10 menos 26. Ahí está 26 menos 10, pero no, claro, hay que tomar en cuenta el signo, ¿no? Sobre 11, sobre 11. 16 sobre 11 es igual a 1,53. 16 sobre 11 es 1,53. Este valor yo le copié de un libro y está bien, ¿no? Un poco creo que el signo negativo es que sería positivo, sería 16 sobre 11 y debería ser 1,53 positivo. En todo caso, esa es la estandarización de los datos, la normalización de los datos o la tipificación. Aquí veamos un ejercicio ya de aplicación. 12 fincas, ya más exacto, ¿no? Área de la finca, superficie ganadera, tenemos nosotros los datos completos. Arriba estaba incompleto, voy a tener que poner arriba lo mismo. Entonces, yo tengo 12 fincas. Quiero agrupar por similitud. Entonces, aquí yo tengo el comportamiento de mis 12 fincas. Vean ustedes. La finca 6 y la finca 2, acá abajo, no sé si observan aquí. Las fincas 2 y 6 son iguales. ¿En qué son iguales? En todas estas variables. En todas estas variables. Yo puedo hacer un análisis. La finca 6 y 2. Área total de la finca 30, área total de la finca 28. Superficie dedicada 70, superficie 90. Claro, pero esas son las diferencias obvias, ¿no? Quiero ver la similitud usando la distancia euclidiana en el eje de las X. ¿Qué quiere decir la finca 1? La finca 1 dice es distinta de las demás, muy próxima a las fincas 2 y 6. Las fincas 4 y 7 son similares. La finca 9 es próxima, está próxima, no son similares, se aproxima, pero no tiene el nivel de similitud de las fincas 4 y 7. Las fincas 3 y 8 son similares. Las fincas 10 y 11 son similares. La finca 5 es distinta de todas las demás, próximo al grupo acá indicado. La finca 12
es distinta de 10 y 11, se aproxima a 10 y 11 y se aproxima a 5. Alguna característica debe tener de las que están indicadas acá arriba que los hace próximas, Ese es el análisis de clúster por fincas. Claro, aquí le estoy usando una finca ganadera, pero las variables yo las coloco, ¿no? Yo las coloco, digo, producción de maíz, producción de arroz, producción por fincas. Pero también hay otras aplicaciones. Por favor, ¿alguna pregunta? Señores. ¿Alguna pregunta? Estamos avanzando en el análisis de conglomerados jerárquicos. Señores, por favor. Por mi lado, doctor, todo entendido. Decía que también puedo aplicar en otros problemas. Realmente el análisis de clúster es muy usado en muchos ámbitos, ¿no? En muchos ámbitos. Y ahí tengo que utilizar definitivamente software estadístico. Veamos entonces habíamos utilizado esta base de datos ¿no es cierto? Voy a eliminar esto de aquí. Decía un ensayo de 22 clones, 5 localidades, varios años de estudio, 3 repeticiones, una base de datos más o menos grande. Total de datos, 870 datos. 870 datos. Yo este análisis lo puedo reducir, ¿no es cierto? Digo, yo no quiero el análisis por repeticiones, quiero una data más reducida, más corta, entonces lo que hago, voy a la tabla dinámica para reducir mis datos, ¿no? Digo, quiero que me pongan una nueva hoja de cálculo y quiero clones, ahí están los clones. Quiero también localidades, ¿no es cierto? Pero localidades, yo le puedo poner en columna, ¿no es cierto? Le puedo poner en columna. Digo, quiero los años
también en columna, y quiero mis datos de rendimiento. Entonces yo voy organizando mi data, ¿no? Claro, el programa me da directamente con muchos decimales, yo le hago una reducción de los decimales. Claro, aquí está en kilos, como empezamos viendo la jornada de hoy, la reducción puedo transformar esto a toneladas, ¿no es cierto?, dividiendo para 1000. Para tener yo una data más amigable, ¿no es cierto? Claro, se me hace muy... Claro, esto está en la suma, no está en el promedio. Resúmame por promedio. De todas maneras, manejarme una enorme cantidad de dígitos se me hace complicado, ¿no? Entonces yo puedo reducir los dígitos transformando, dividiendo, por ejemplo, para 1000, que sería la representación en toneladas. Entonces, esta sería una forma práctica de reducción de la información, de reducción de los datos. Ahora, claro, también yo puedo agarrar y copiar toda la base de datos tal como está directamente al Infostat, por ejemplo. Decía, copio, no sé si todos tienen el Infostat ya descargado, por favor les pediría que descarguen para que puedan hacer ejercicios. Esta base de datos la tienen disponible, podrían usarla esta mismo. ¿Qué descargamos? Disculpe, doctor. El programa Infostat versión estudiantil. Que todos tengan la posibilidad de repetir esta práctica que estoy haciendo, ¿no? Convertir una base de datos en Excel en Infostat y hacer algunos análisis en Infostat. Sí, doctor, ya está descargado. Ah, perfecto, perfecto. Entonces copiamos, ¿no es cierto? Copiamos y pegamos en el Infostat. Entonces digo, voy a crear una nueva tabla con el nombre de la columna. Y ahí tengo mis datos. Ahí tengo mis datos. No voy a utilizar todos los datos, los códigos, a lo mejor sí. Y por seguridad le pongo un nombre a la tabla. Y digo, voy a manejar en el escritorio. Yo siempre le copio en el escritorio y después le asigno a las carpetas luego de verificarlo, ¿no? Aunque algunos prefieren ir ubicando en las carpetas desde el inicio. Esto para mí sería un ejercicio del 1 de agosto. El 1 de agosto. Entonces, cuando ya tengo mi base de datos, aquí yo puedo hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Decía, por ejemplo, el análisis de la distribución empírica, otros análisis, medidas de frecuencia, los resúmenes. Cuando no me lee, entonces me está pidiendo de que utilice el código, ¿no? Entonces, a veces... Y esto le puedo decir, manéjeme por años. Aquí me hizo el resumen de las variables que están ahí, ¿no? Rendimiento, años,
Me hizo por años, ¿no? Pude haber puesto por localidades, depende del objetivo del estudio. Pero lo que yo quiero ahora analizar con ustedes es el análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados. Mi variable rendimiento, quiero que me analice clones Pero quiero que me analice y que me haga, no por años, no, sino por localidad. Para eso tengo que primero eliminar esto y poner por localidad. Siempre voy a tener que utilizar un método de agrupamiento. Aquí hay varios métodos. Todos los libros de análisis de conglomerados jerárquicos, una buena parte recomiendan el agrupamiento de Ward. Hay una fórmula para el agrupamiento de Ward. La distancia euclidia, vean ustedes, aquí está la distancia Manhattan. Acabamos de ver, ¿no es cierto?, la diferencia entre hay varias distancias. La euclidia al cuadrado es otra. Déjenme ver si está el coeficiente phi. No. Euclidia promedio. Dejemos la euclidia, ¿no? La distancia euclidia. Necesito el dendrograma. Aquí dice solo un conglomerado. Esto me da un solo color. Yo voy a tener varios conglomerados. Yo puedo poner aquí algunos. En cuántos conglomerados no conozco, ¿no? Mejor lo puedo agrupar después, viendo cuántos grupos tengo, cuántos conglomerados tengo, dónde se agruparon los similares. Total son 22 clones, ¿no? Pero si yo le dejo aquí un valor, tampoco me afecta en el análisis. Entonces, en Santo Domingo, miren que aquí está solo para Santo Domingo, ¿no? Solo para Santo Domingo. Aquí están los conglomerados, ¿verdad? Esto es un conglomerado, lo que está en rojo, lo que está en azul. Este azul más claro, este amarillo. Estos dos son uno solo y aquí creo que el conglomerados 8 no funcionó, debería reducir, ¿no es cierto?, el número de conglomerados. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, yo dejé 8. ¿Qué es el resultado importante? El resultado importante es el grado de similitud. Aquí dice estos dos clones de aquí, en rendimiento, ¿no es cierto?, porque estoy utilizando solo esa variable rendimiento, pero varias repeticiones y todo, dice son similares, son similares. Esa es la información fantástica, ¿no? Estos dos clones son similares, son similares. Este clon, COF03 árbol 15, dice, se aproxima a COF03 y 04. Se aproxima a. Todo este grupo, o todo este subgrupo, tiene cierta relación con este otro subgrupo y podríamos decir que todo esto de acá corresponde a un conglomerado, ¿no? Si aquí, vean ustedes, como es la versión estudiantil, yo no puedo maniobrar aquí dentro del mismo Infostat, ¿no es cierto? Yo lo que puedo hacer, bueno, claro, puedo mejorar la distancia euclidia en el eje de las X,
Quiero que me ponga más separaciones. Entonces lo que hago es ahí sí imprimir pantalla y puedo ir directamente a mejorar en Paint. ¿Cierto? Directamente le mejoro en Paint y hago todo lo que tengo que hacer. Yo quería solo indicarles que, por ejemplo, esto de aquí es mi conglomerado 1. Yo le puedo poner un título de que se trata del conglomerado número 1 y le digo aquí, póngame 1. Ya eso es la parte estética, ¿no? Es la parte estética. Uno puede ir mejorando. Entonces yo digo aquí, esto es 2 grandes grupos, o si yo quiero decir aquí 1, 2, 3 grupos, ¿no es cierto? Y los otros corresponderían entonces a subgrupos, ¿no? A subgrupos. Yo puedo, claro, de aquí le puedo recortar, necesito recortar. Ya es la parte estética, ¿no? Ya cuando tengan esto, lo que hacen es, perdón, de salir sin recortar. Ya cuando le hacen los toques aquí de darle la parte estética, le vuelven a copiar y le pegan ya en el Word, en el... No me salió la corrección. Bueno, en todo caso es ya la parte de forma, ¿no? La parte de forma. ¿Qué es lo que quiero indicarles? La forma de construir, ¿no es cierto? La forma de construir un dendrograma, aquí utilizando solo el rendimiento, pero claro, está en distintas localidades, en distintos años, con repeticiones, pero esto corresponde solo a Santo Domingo. Veamos qué pasó. Me interesa a mí, vamos a suponer que yo tengo particular interés en el NP 3013. ¿Qué pasó en Portoviejo con el 3013? Aquí está el 3013. El 3013 en Portoviejo resultó similar a COF4. Mire, tiene un comportamiento distinto, ¿no? Vamos a ver de nuevo el 3013 en Pichilingue. 3013 en Pichilingue. El 3013. El 3013 está aquí. Dice que es similar a LFA7. LFA7. Vean, tiene un comportamiento parecido a Santo Domingo y a Pichilingue, en donde el 3013 es similar y vamos sacando información para ir escribiendo, ¿no? En Macas, ¿dónde está el 3013? Hola. ¿Usted va a salir? No, ¿quién va a salir en el carro? Un segundito. Aquí el 3013, en este caso el 3013 es parecido a LIA13. Un comportamiento distinto. Y veamos acá, en Loreto, 3013 es parecido al 2024. Entonces podemos nosotros, en este caso, ¿qué clon estamos tomando como referencia? El 3013, que es un clon de la estación Napo Payamino del INIAP.
pero puedo tomar cualquier clon de referencia, un testigo, ¿no? Una variedad testigo puede ser. Entonces, ese agrupamiento, este agrupamiento por conglomerados, me va configurando, claro, aquí estoy analizando el rendimiento, pero yo puedo analizar un conjunto de variables, Hay estudios de tipificación de suelos. Creo que hay varios datos de tipificación de suelos. Contenido de N, P, K. Y ahí tengo dos opciones. Utilizar los datos cuantitativos o los datos cualitativos. ¿Cuáles son los datos cuantitativos? Vienen, claro, en partes por millón o en 1000 equivalentes por cada 100 mililitros, o en su defecto, mucho más fácil y muy recomendado, es utilizar la información cualitativa. Rojo deficiente, amarillo contenido medio y verde contenido alto. En los estudios de tipificación de suelos por contenido de nutrientes, yo puedo utilizar esta otra nomenclatura. También la producción lo puedo transformar, por ejemplo, con el análisis de cuartiles, ¿no es cierto? Digo, el cuartil más alto, el cuartil más bajo, el segundo cuartil, el tercer cuartil, o puedo utilizar los quintiles. Quintiles es escoger la serie de datos y fraccionar en el 20% de los datos. 20% de los datos más altos y el 20% de los datos más bajos. Ustedes saben, por ejemplo, para el otorgamiento de los bonos de desarrollo humano, el gobierno dice, lo vamos a dirigir al quintil más bajo de ingresos, a los hogares que tienen los más bajos ingresos, que están dentro del quintil más bajo de la población. Entonces viene el otro concepto del análisis quintiles, el análisis de cuantiles en términos globales, que pueden ser cuartiles, quintiles, sextiles, deciles, claro, percentiles de porcentaje también, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Señores, voy a dejar de grabar.